Bueno, ha llegado Alfredo Cornejo, ex gobernador mendocino, es senador, ahora el senador. Cornejo, vamos a ver, escribí un tuit ayer. Ayer hicimos un programa que yo debo felicitar a mis productores porque hablamos sobre subsidios y cuánto valen los pasajes de colectivo y demás en todos lados a propósito de la quita, entre comillas, del subsidio que haría la nación con la capital federal. Alfredo Cornejo escribió: Mendoza con recursos propios cubre el 67% del costo del transporte, la nación aporta solo el 16%, el resto de los usuarios. Con la distribución eléctrica es igual, la provincia de Buenos Aires nos sale muy cara a todos los argentinos y tiene el sistema más caro e ineficiente del país. Y aparte, la seguridad, como acabas de escuchar, Alfredo, la seguridad en la provincia de Buenos Aires es lamentable. Así que primero voy a saludar al senador. ¿Cómo estás? Muy bien. No sé si te puedo tutear, supongo que sí. Por favor, faltaba. Porque viste que sos senador, qué sé yo, no sé si a los senadores, a los legisladores importantes uno se los puede tutear, pero si te veo en la calle te tuteo, con lo cual ahora te... Bueno, ¿cómo es el tema del subsidio? Porque ayer hablamos con San Luis, con Chaco, con, obviamente con Buenos Aires, con la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es el tema del subsidio? ¿Cómo se maneja eso? Vos fuiste gobernador. Bueno, primero de las grandes distorsiones que tiene el funcionamiento de la economía, algunas se empezaron a arreglar, pero ahora se han vuelto a distorsionar a partir del pacto fiscal del 2020, ¿no? Perdón, cuando sí se empezaron a arreglar era el gobierno de Macri. Bueno, en el 2017 se firmó un pacto fiscal donde progresivamente, por ejemplo, la empresa AISA, que es la empresa que ustedes tienen de agua y saneamiento, que cubre AMBA, depende del gobierno nacional. La empresa AISAM, que es la de Mendoza, depende del gobierno provincial. La provisión de agua y cloacas la tienen los gobiernos provinciales en todo el país, menos en AMBA, que la tiene el gobierno nacional. Con lo cual el subsidio que aplica lo aplican toda la nación al circuito de AMBA. En la energía es igual. Edenor y Edesur están en la órbita de regulación nacional. En cambio, Edemsa, Cooperativa Eléctrica, etcétera, en Mendoza, están en la órbita provincial. En general, todas las provincias aplican los subsidios para los temas energéticos o de agua, pagándolo cada provincia. En AMBA los paga el Estado Nacional. En el 2017 se empezó a revertir eso, se firmó un pacto fiscal donde progresivamente la nación le devolvía esas empresas a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires, y se hacía cargo los gobiernos provinciales como es en el resto de las provincias. Con lo cual, en el caso, ya vamos a ir al transporte, que es un poco lo que dice allí, que es la que está en boga ahora. Este es un tuit que hiciste vos, exactamente, vos ayer. En la provincia de Buenos Aires, la energía eléctrica y el agua lo subsidia todos los argentinos. En las provincias, en Córdoba, en Rosario, en Santa Fe, en Mendoza, en Tucumán o en Neuquén, los subsidia los gobiernos provinciales y los demás. Hay una distorsión enorme. Ustedes igual fueron trabajando en ese sentido y fueron acomodando. En 2017 se un empezó a descargar. Sí. De hecho, la relación con las distribuidoras en Mendoza hoy es óptima, pero entre otras cosas porque nosotros hemos hecho las audiencias públicas, hemos pagado el costo cuando fui gobernador y ahora Rodolfo Suárez de llevar un trámite de aumentos de tarifas razonables. A las empresas hay que darle tarifa, pero también hay que exigirle. Las empresas distribuidoras en Mendoza de energía, todas han hecho las obras que se les exigieron, como por ejemplo 5 subestaciones. Y hoy en Mendoza, cuando los picos de calor en el Gran Buenos Aires no se cortó la electricidad, en Mendoza se cortó la electricidad, en Mendoza no se cortó. Claro, no se cortó. Es decir, inversión contra tarifas, control de las empresas y demás, como hay en Mendoza, generaría otra circunstancia. Ahora, ¿quién va a controlar en el Gran Buenos Aires si el interlocutor en general es el Estado Nacional, no son los gobiernos provinciales ni los gobiernos municipales? Entonces, hay una enorme distorsión que se ve, entre otras cosas, en los subsidios. En el transporte pasa lo mismo. Ahora, graciosamente, se quiere desprender el Estado Nacional
quiere dejarle a la ciudad de Buenos Aires 14 líneas de ómnibus que ellos creo que 32, se autofinancian. Creo que 32. Bueno, puede poco ser. Más. Puede ser más. Entonces, y se desprende de ellos. Pero la verdad que el AMBA es un continuo territorial, ¿no? Es un continuo territorial. La General Paz es un límite físico, pero no es un límite de... La gente... Sí. Estricto. Estricto, la gente se mueve en ómnibus y demás. El pasaje lo está subsidiando el Estado Nacional en su conjunto. En Cava, pero también en AMBA. Y se están pagando pasajes 18 pesos. En Córdoba se paga 60 pesos. En Rosario se paga 50 pesos. En Mendoza se paga unas cifras similares. Y así todo subsidia el Estado provincial. Por ejemplo, mire, son 270.000 millones de pesos de subsidio al transporte público del Estado Nacional. Solo 28.000 van al interior. El resto se queda en AMBA. O sea, aquí hay una distorsión enorme, que en algún momento o se eliminan subsidios, con lo cual el pasaje se va a las nubes, o se arma un equilibrio. Eso es un poco lo que ha planteado ayer Macri. Jorge habló con nosotros. Y bueno, yo le recordé que él había dicho que los pasajes podían llegar a salir entre 45 y 60, cosas que salen en algunos lugares del país. En varios lugares del país. En varios lugares del país. Dijo que no, bueno, qué sé yo. Quiero pasar a hacer un repaso un poquitito sobre tu carrera, Cornejo. A ver, fuiste gobernador de Mendoza. Mendoza es una provincia atípica, no tiene reelección. Así es. O sea, cada uno de ustedes ya sabe que cumple el mandato y se tiene que ir. Venimos de otras experiencias, ¿no? Formosa y algunas otras provincias que tienen caudillos. Bueno, o sea, no les permiten ser caudillos permanentes, digamos. ¿Cuál es tu pensamiento al respecto? ¿Cómo trata el político esa situación en Mendoza? A ver, yo creo que en líneas generales, si uno lo ve en el desarrollo histórico institucional, ha sido positivo. En realidad, la historia de esa cláusula es de 1916. 1916. O sea, no se ha modificado la Constitución en eso de 1916. La verdad que las familias de la élite de ese momento en Mendoza le pusieron trabas entre ellos. De hecho, no es que no solo no puede ser reelecto, no puede ser electo posterior a su mandato, en el caso de un gobernador, su esposa, sus hijos. Qué diferente a otras provincias, ¿no? Impresionante, ¿no? Qué diferente. Bueno, Santiago del Estero, por ejemplo. Claro, exacto. Tiene cláusulas muy restrictivas. La Constitución, ¿no? Y quedaron y nunca se modificaron. Yo creo que es sabia, pero tenía un desequilibrio con respecto a los intendentes, que en ese tiempo eran puestos menores, cargos menores en Mendoza. Vos fuiste de Godoy Cruz, ¿no? Fui intendente de Godoy Cruz, pero en su momento, en el 1916, era un vecino honorable que se encargaba de los trámites comunales, ¿no? Entonces, bueno, ese vecino honorable, hasta la fecha, las intendencias eran reelectos indefinidamente, no tenían cláusulas. Yo le agregué una modificación a la Constitución, una cláusula, la promulgué en realidad, que es la reelección, se puede tener una sola reelección. Y lo limitamos y está funcionando, ¿no? Como en la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿No? Bueno, en la provincia de Buenos Aires, que dieron vuelta a todo ahora hace poco, ¿no? Así es. Sos politólogo. Yo sé que vos estás acostumbrado, como todos los políticos, a ir a los programas y palo con la actualidad, que te la voy a preguntar, porque quiero tu visión. Estás en el Senado, un lugar estratégico a partir de este año. ¿Sos politólogo? ¿Siempre pensaste en dedicarte a la política o en algún momento por casualidad entraste a la política? Mira, arranqué originariamente por mandato de mi padre, tenía que ser abogado. Y no había abogacía pública en ese momento en Mendoza, entonces inicié la carrera en ciencia política, que tenía como 8 materias de abogacía inicialmente. Y ya fui electo delegado de curso, no sé qué. Ya entraste. Entré Empezaste a entrar. Y ya me quedé y me recibí. La verdad que para ser militante estudiantil me recibí bastante rápido, menos de
5 años y medio, 6 años. ¿Qué preferís que empecemos? ¿Por la oposición, ustedes, o por el gobierno? Tengo algunas preguntas de ambos sectores. Como vos elijas, las dos cosas ¿Quién manda son importantes. ¿Quién manda en el país? Yo creo que la orientación del Frente de Todos es una orientación ideológica que la da Cristina, ¿no? La da Cristina en general. Influye por acción y por omisión. Influye en forma directa y por default también, ¿no? Es decir, las dos formas, Cristina influye mucho sobre el Frente de Todos. Es como el accionista mayoritario de ese frente. Influye en los aspectos ideológicos, su cultura, su relato, la narrativa que ella tiene de cómo ve el país, amigos, enemigos y demás. Es mucho más fuerte la de Cristina, y la impronta de Cristina impregna el Frente de Todos. Pero la verdad que allá adentro eso es un conjunto de gente que tiene diferencias sustantivas, claro, ¿no? Es decir, algunas muy guarangas, muy difíciles de administrar, que creo que le están haciendo un daño al país. Conviven en el Frente de Todos, lo hacen por poder solamente, para conquistar el poder y para conservarlo. Pero resulta que, por ejemplo, en el derecho de propiedad, que es uno de los derechos fundantes del Estado de Derecho, hay algunos que no creen en el derecho de propiedad y otros que sí lo creen. A propósito, la actitud que tuvo de renunciar al bloque Máximo Kirchner, ¿es una actitud que va en paralelo al pensamiento de Cristina? A mí no me cabe la menor duda que Cristina y él piensan igual, que no hay que acordar con el fondo, que no les parece mal entrar en default. Es una calamidad para la Argentina entrar en default. Yo creo que piensan igual, solo que Cristina tiene que ser más prudente, porque si no tira abajo el gobierno. Claro, ¿no? Entonces, una especie de Chacho Álvarez, ¿no? Claro, exactamente. Yo creo que está pactado, esa es mi impresión. Y la verdad que hay que seguirlo por los hechos, más que por lo que hacen, más que por lo que dicen. El Frente de Todos está... Eso decía Néstor. Claro, y paradójicamente, mire, hay que mirar lo que hacen, no lo que dicen. Están acordando con el fondo el gobierno, pero me parece que va de suyo, es sensato tener una relación armónica con los organismos internacionales. La Argentina está muy débil, pero sus problemas no son... La crisis de endeudamiento es una crisis recurrente de la Argentina, no derivada del fondo, sino derivado de sucesivos déficits estructurales que tiene el Estado, que se cubren con emisión o con deuda, o con emisión y deuda, ¿no? Entonces, esto ha generado una bola de nieve que en sucesivos periodos estalla. Ahora, ¿quién alimentó esta bola de nieve? Y sin duda ha sido en gran parte el relato kirchnerista. Si se hubiese aprovechado el viento de cola, los precios de los commodities del 2003 y el mega ajuste que hizo por devaluación el gobierno de transición de Duhalde, podrían haberse hecho reformas estructurales que la Argentina estaría hoy en otro peldaño, ¿no? Ahí tenés en el kirchnerismo, también tenés la cámpora. Ustedes la sufren un poco, ¿no? En Mendoza también, en algún sentido, ¿no? La cámpora lidera el Partido Justicialista, claro, ¿no? Claro. Pero yo diría o sea que la cámpora coopta el Partido Justicialista. En el sentido, bueno, ese es uno de los temas, ¿no? Ideológico y político y demás. Yo creo que a nivel nacional, bueno, ahora estamos asistiendo a las desavenencias entre Máximo y Cristina con Alberto por el acuerdo con el fondo. Pero la verdad que todo el relato y la narrativa ha sido antifondo. Es decir, Alberto no debería sorprenderlo, que si él llega a un acuerdo con el fondo va a tener problemas en su frente. Los que no entienden nada son los de afuera, ¿no? Claro, los de afuera. Te hago una pregunta, porque después Campolongo te va a hacer otra pregunta más. ¿Ustedes cómo están organizados? ¿Cómo vienen? ¿La reta? ¿Dónde estás parado? ¿Cómo Morales en tu partido? Armame un poquito ese rompecabezas, Patricia Bullrich. Mira, bueno, en principio yo diría que en solo 2 años, después de una derrota como fue la del 2019, Juntos por el Cambio, Cambiemos, se ha recompuesto bastante bien. Si uno tiene una mirada larga, o de mediano plazo, no larga, pero por lo menos de mediano plazo, estos 2 años hemos coordinado bastante bien.
no sin desavenencias internas, no sin planteos y no sin discusión al interior de la fuerza. Hoy mismo ocurrió una. Hoy día tuvimos una reunión de 5 horas, pero digamos, si uno repasa estos 2 años, hemos tenido incluso desavenencias, cómo pararse con el gobierno en materia de pandemia, cómo pararse en materia de esta estupidez que fue encerrarnos a todos por tanto tiempo. ¿Se unificaron criterios dentro de...? Yo creo que ahí hubo desavenencias, pero fuimos acomodando las cargas en los 2 años en cuanto a cómo veíamos el país, cómo controlar al gobierno, cómo generar equilibrio de poder, y coronamos en un triunfo electoral. Le ganamos por 8 puntos al frente de todos en solo 2 años de recuperación. Creo que es positivo. Ahora, bueno, hoy hay nuevos desafíos. Y hoy tuvimos una reunión que para mí fue muy provechosa, muy bien, de 5 horas ininterrumpidas de trabajo. Pusimos a Patricia cuando salía, y a Patricia Bullrich, y también a Morales también. Los 4 presidentes de los partidos fueron voceros ahora, pero la reunión fue muy provechosa, y en general los veo bien, a casi todas las personas que están en la mesa, los veo muy enfocados en que podemos ser alternancia en el 2023, pero creo que no hay que acelerar candidaturas ni nada de eso. Te iba a preguntar eso, ustedes desde el radicalismo tienen ahora unos buenos candidatos en donde te debes incluir, pero digamos, ¿apoyarían a Larreta o es prematuro decirlo ahora? Yo creo que tenemos una serie de candidatos, pero me parece que no solo es prematuro, sino que algunos de nosotros creemos que el 2022 va a ser un año muy malo, que va a haber una mezcla o puede haber estanflación o un crecimiento muy bajo con inflación, y eso va a agregar mayor zozobra social a la que ya hay, ¿no? Hay estos temas que vos reflejabas bien de inseguridad, están derivados de un funcionamiento no bueno del Estado en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano, pero también es un deterioro de la situación social y económica. Es un sálvese quien pueda, una ley de la selva, ¿no? La Argentina está en un momento de muchísimo deterioro social. Los números sociales y económicos de la Argentina, claro, que se extiende a toda la Argentina, muy malos, ¿no? Uno siempre tiene el punto en el 2001, 2002, pero estos números son peores que los del 2002. Ahora, no se refleja en la calle, en conflictos sociales en la calle, como fue el pico del 2001, y no. Pero eso no quiere decir que no esté ocurriendo. Y a mí me parece que jugar con candidaturas presidenciales tan apresuradas, me parece que nosotros debemos concentrarnos 2022 en el plan de gobierno, en el programa de gobierno. Mi compañero Carlos te va a hacer una consulta. Carlos. Todo muy atentamente. Me quedaría con un comentario y una pregunta respecto de la deuda externa. Porque yo creo que también se construyen narrativas que en parte son verdad y en parte son falsificación. Acá la justicia se pronunció claramente, hace años, ningún presidente lo pudo cumplir, con la parte legítima e ilegítima de la deuda. Vale decir, cuando vino el proceso militar había una deuda de 5.000 millones de dólares, cuadruplicado por la dictadura, la padeció Alfonsín, la agrandó Menem, etcétera, etcétera, etcétera. Imparable. Imparable. También me parece que es honesto, senador, reconocer que parte de los 44.000 millones de dólares tuvieron que ver con un giro opaco todavía en la Argentina. No estoy diciendo que todo fue fuga de capitales, pero gran parte sí. Entonces yo me pregunto, ¿qué hacemos? Porque acordar con el fondo hay que acordar. Ahora, ¿cómo planteamos las condiciones para acordar? Sí, a ver, en primer lugar, independientemente del fondo, la Argentina tiene que tener un plan de crecimiento. Pero no es para pagarle a los acreedores internacionales solamente, sino para que la Argentina prospere, ¿no? Y los argentinos tengan trabajo, nuevas empresas, los emprendedores puedan emprender, los trabajadores puedan trabajar y la gente viva dignamente. Tenemos que tener un plan de crecimiento, ¿no es cierto? Ahora, un plan de crecimiento requiere cosas sensatas que no debería exigirla ni el fondo ni ningún organismo internacional para cobrar sus deudas. Debería ser de sentido común. Equilibrio entre gastos e ingresos,
un Estado inteligente que cobre adecuadamente sus impuestos y no que le cobre unos poquitos cazando en el zoológico, reformas impositivas profundas que propendan a la inversión y no impuestos que propendan a la no inversión o a la economía en negro, reformas fiscales que exijan a las provincias a propender a un mayor sector privado, no a menor sector privado. Provincias como Formosa no tienen ningún incentivo para tener sector privado porque reciben el 90 y pico % lo reciben de la nación para cubrir sus gastos estatales. Reformas entre el contribuyente y el fisco que justamente generen simplificación. Ahí tenés un primer problema donde yo digo, tanto al oficialismo como la oposición carecen de ideas. El tema de la provincia de Buenos Aires, lo que vos denominabas el AMBA, no se va a solucionar nunca si no hay un pensamiento de geopolítica demográfica. Y esto no se hace en un año. Es un proyecto que tenés que sembrarlo hoy, propagandizarlo, consensuar y ponerlo en práctica. Es uno de los temas que vamos a hablar con Grindetti ahora que está viniendo, el intendente de Lanús. Bueno, Lanús es un municipio muy importante, de una dimensión muy fuerte. Grindetti ha hecho una muy buena gestión en sus primeros 4 años. Seguramente va a tener una dimensión superior a la que puedo tener yo. Pero lo que sí estoy viendo, que la provincia de Buenos Aires se ha transformado, su administración fiscal se ha transformado en un costo para el resto de la Argentina. Los subsidios, por ejemplo, son uno de los puntos. Hoy día, Kicillof, a diferencia de los otros periodos kirchneristas, Kicillof hoy día recibe por afuera de la coparticipación, yo llamo un dinero ducto, un dinero ducto, ¿no? Pero nadie le exige que haga las reformas que requiere para poder ponerlo en caja a esa provincia. Alfredo Cornejo, senador, muchas gracias por su visita. No, por favor. Espero que no sea la última, que nos encontremos nuevamente y mucha suerte. A disposición, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, la última de nuestro programa, y enseguida volvemos. Ya está Grindetti, ya están mis compañeros todos.